Bueno, buenas noches. Estábamos cuadrando allí los equipos para que todo salga bien ahí en la transmisión y los hermanos allí a través de la virtualidad me puedan escuchar y también ver. Hace un par de años una persona presentó en una subasta una obra de arte. ¿Ustedes han ido a una subasta? ¿No? No han ido a una subasta. Pero se imaginan cómo es una subasta, ¿no? Entonces, esta subasta era sobre obras de arte. Y esta obra de arte era un artista muy reconocido. A grandes rasgos, la obra impresionó a uno de los compradores que estaba allí, quien ofreció una buena cantidad de dinero. Y todo estaba bien hasta ese momento. Esta obra de arte había sido comprada. Y quienes hacen esta clase de inversiones, ¿qué buscan? Un seguro y que esta obra o que eso que han comprado tenga un certificado, ¿cierto? Eso se llama un certificado de autenticidad, la cual da el autor quien hace la obra. En este caso, el artista quien la había realizado había fallecido un par de años atrás. Ya no estaba. Por lo cual se procedió entonces a buscar quién podría certificar esta obra. ¿Para qué? Miraran si era una obra original o no. Concluyendo, esto para no hacerlo tan largo, se llevó a una persona que podía hacerlo, la cual se dispuso a revisarla. Obviamente esta persona pues cobraba por su trabajo. La sorpresa para todos fue que esta obra era una réplica, una imitación. Esta obra no era original. Pero ¿cómo llegó a esa conclusión la persona? Esta persona que realizó el estudio de esta pieza, de muy joven había trabajado con el maestro, así le llamaba a él, y conocía su trabajo, sus obras, pues él estuvo ayudándole durante largo tiempo. Inicio con esta ilustración porque en nuestra parte espiritual también podemos ser engañados o engañarnos a nosotros mismos, creyendo o reclamando derechos que no tenemos. En el estudio de hoy quiero que escuches lo que Dios nos ha dejado escrito y tomes una decisión sabia con respecto a lo que hasta hoy has pensado. Esto que les acabo de contar es algo que yo experimenté con la persona llevando la obra. O sea que doy veracidad en lo que estoy contando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande, majestuoso, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, la que hoy, Señor, nos permites abrir, nos habla de tu pensamiento, nos habla de lo que tú hiciste, de lo que tú haces y de lo que tú demandas, Padre Celestial. Gracias te damos por poderla abrir y te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, a través de ella y podamos edificarnos y aprender, Señor, más y que podamos afianzar cada día más nuestra fe en tu Hijo, Señor, a quien tú has colocado, Señor, como mediador. Gracias, Padre, te damos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que vamos a ver hoy es en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Y haciendo un recuento de lo que Simri y Juan Esteban nos habían hablado en días anteriores, recordamos que Pablo escribió esta carta desde la prisión de Roma. Está en el capítulo 4, versículo 18. Roma era la potencia, era el imperio en ese momento. Y desde allí Pablo escribió varias cartas. Escribió a los creyentes en la iglesia de Colosas. Eso está en el capítulo 1, versículo 2. Pero no por esto decimos que era solo para ellos. Es para la iglesia de ese tiempo y es para la iglesia en este tiempo. Pablo no la conocía, a la iglesia allí en Colosas. No había estado con ellos,
pero sí conocía a Epafras. En algún viaje misionero Epafras escuchado el mensaje de Pablo y Epafras, había creído al Evangelio. De allí seguramente había anunciado las buenas nuevas en Colosas, de la cual resultó una iglesia. Entonces él había llevado el Evangelio y además les comunicaba a Pablo sobre la iglesia allí, por lo cual Pablo sabía de ellos y su oración era por su crecimiento. Eso lo vimos en el capítulo 1, versículos del 7 al 10. Pero también además Pablo les animaba a permanecer, a estar fortalecidos, pues es el evangelio que habían recibido tiene poder. Y lo maravilloso es que hoy sigue obrando. Pablo murió entre los años 64 y 67 después de Cristo, y esta carta fue escrita entre los años 60 y 61, es lo que se tiene como referencia. Vamos a leer entonces los pasajes que vamos a ver hoy. Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hasta ese versículo vamos a ver hoy. Leyendo y analizando esta porción, la pregunta que vamos a hacernos hoy es, y yo sé que muchas veces ustedes se la han hecho, pero hoy la vamos a repetir. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? La iglesia de Colosas estaba siendo engañada por falsos maestros, por lo cual el apóstol les escribe de su preocupación por ellos. También ora por ellos y les recuerda quién es su Redentor y que por medio del Señor Jesucristo habían sido reconciliados. Así terminó el versículo anterior, en el estudio anterior. En estos versículos vemos la descripción perfecta de Cristo, su preeminencia. Él es el primero, Él tiene el primer lugar. Su preexistencia, Él es antes de todo, pues Él es eterno. Y vemos su señorío. También vemos que el mensaje de Dios por medio del apóstol, recordando la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. De nada y de nadie más viene la reconciliación. El versículo 15 nos dice que entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Recordemos que Dios es espíritu y no lo podemos ver. No tiene cuerpo. Y Juan, en el capítulo 4, versículo 24, nos lo recuerda. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Dios es espíritu. Lo maravilloso de esto es que ese Dios, ese majestuoso Dios, ese grandioso Dios, quiso revelarse a nosotros, a la humanidad. Y lo hizo. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en este tiempo
y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí vemos a Dios que Él quiso revelarse a los hombres y lo hizo por medio, conocemos primeramente por la medio de la creación. No te había escuchado, no, y así, de la creación. Pero lo que pasa es que la creación podía redimir al hombre que había pecado. No. Por eso entonces venía el plan que Dios estaba desarrollando a través del tiempo. Entonces envió a los profetas. Pero en los últimos días dice que nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó, además, heredero de todo. Entonces, este Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Pero además nos dice que es el heredero. Y cuando hablamos de heredero, ¿quién hereda todo? El Hijo, solamente el Hijo, ¿cierto? Entonces, en su testamento está que el Señor Jesucristo es dueño de todas las cosas. El unigénito, el heredero, el que tiene potestad. Pero también en el versículo 3 de Hebreos 1 dice que el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen, otra vez, misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, nada ni nadie había podido hacer esta purificación de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque entendemos que, primero, que cuando el hombre pecó, la tierra quedó maldita, ¿cierto? Entonces, y la tierra no podía producir lo que el Señor Jesucristo podía hacer, que era el perdón de los pecados. Juan 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio era el verbo, ese fue el principio que no tuvo principio. Él es el principio, porque el Señor Jesucristo no lo tuvo. Sigue diciendo, Él y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice que, y el verbo se hizo carne. Podríamos decir que entonces nació como carne. Y esa fue la forma en que Él se convirtió en la imagen del Dios invisible. ¿Y cómo pudo ser? Pues porque Él es Dios. Si Él no fuera Dios, entonces no podría haber sido la imagen de ese Dios invisible. También decía en Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito. Y es dando referencia a que Él es antes de todo, antes de todo. La palabra primogénito viene de la antigua palabra griega prototokos, el cual describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia de rango. Pero como Pablo lo usó aquí, probablemente él quiso decir ambas cosas, siendo Jesús antes de todas las cosas creadas y siendo Jesús de un orden de supremacía diferente que él de todas las cosas creadas. La supremacía es la superioridad absoluta, es el grado más alto que tiene y nadie puede ser más grande. No se puede comparar, esa es la supremacía de Cristo. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesucristo es el Señor de la revelación, la imagen del Dios invisible. Es el primogénito, es el Señor también de toda la creación, pues Él estuvo en la creación y Él creó también. Porque, versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Este pasaje ha sido mal usado y mal entendido por falsos maestros, quienes dan a entender que el Señor Jesucristo fue creado, lo cual es una herejía. Por lo que nos dice aquí es, en la creación del universo, Él estaba en lo que vemos y en lo que no vemos. Él no es una criatura, Él es el creador. Juan capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos pasajes nos aclaran que Él es creador y que todo lo que fue hecho para Él, esta es la supremacía de Cristo. Está por encima de todas las cosas. Esa es superior en todo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice que, dice Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Por tanto, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, si tú quieres conocer a Dios, debemos hacerlo por medio de la persona del Señor Jesucristo, pues no hay otra forma, no hay otro medio. Podremos tener un conocimiento, una información o una noción de Dios, mas no una convicción plena, la cual se llega a tener o sentir cuando tienes una relación con su Hijo, con el Señor Jesucristo. No hay nada, no hay filosofía, no hay imágenes, no hay religión. Nada de esto es mayor y nada de esto nos acercan al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él permanecen. Él, entonces, es también Señor de la creación, creador, pero también es sustentador de todas las cosas. Pero también vemos que Él es Señor eterno. Él no fue creado, pues está antes de todo. Como ya lo vimos, Él es el creador. Sea cual sea el problema allí en la iglesia de Colosa, Pablo pensó en la solución, un mejor entendimiento de Jesús. Al conocer al verdadero Jesús, nos ayuda a mantenernos alejados de las imitaciones. No importa la presentación que tenga. Al ver su preexistencia, como el mismo Jesús les dijo a un grupo de judíos que seguían prácticas religiosas en su tiempo, pero no habían visto al Dios verdadero. Y nos lo relata allí en Juan 8:39, este pasaje. Voy a ir aquí rápidamente a buscarlo. Juan 8, antes de leer el versículo 39, voy a leer el versículo 31, sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, este grupo también, algunos habían creído, otros decían que ellos tenían a su padre, y su padre era, ¿quién? Abraham, ¿cierto? Y el versículo 38 les dice, yo hablo de lo que he visto. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo, versículo 39, respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y eso es lo que pasa hoy también. Muchas personas buscan tener una relación con Dios y se crean su propio Dios o se quedan en su tradición, en lo que de pronto escucharon. Pero la mejor forma de comprender el pensamiento de Dios, de conocerle Él, es a través de su palabra. Y
a través de su Hijo, pues el Hijo es eterno. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciere, yo soy. ¿Quién tiene mayor conocimiento que el Señor Jesús, que es eterno? Entonces, no hay nada, no hay papas, no hay pastores, no hay religiones, no hay escaleras que pueda ir, no hay sacrificio que pueda hacer para llegar al Padre. El único que nos lleva al Padre, y el mismo Señor Jesús lo dijo, es Él. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Él es eterno. Versículo 18, entonces vemos que Él es el Señor de la iglesia. Y eso es lo maravilloso, y eso es por lo que nosotros, como la iglesia local, nos reunimos. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y entonces dice allí el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La cabeza de la iglesia también. La cabeza de la iglesia, allí en Mateo 16, versículo 13, cuando tuvo ese encuentro y estaba con sus discípulos y le dice a Pedro, eso es cuando está con Pedro, 16, dice 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y allí dice el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, pero cuando estaba diciendo esta roca no estaba nombrándolo a Pedro, sino que le estaba diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, el Señor Jesucristo edificaría su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Él es el Señor de la iglesia. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Pablo lo estaba diciendo también, ya lo había dicho años atrás a la iglesia allí en Corinto. Y la cabeza, bueno, la cabeza de la mujer es el hombre, pero eso es para otra enseñanza, sí. Y la cabeza de Cristo es Dios. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo estaba sufriendo por Cristo. Y eso es lo que muchas veces nosotros sufrimos por Cristo, porque somos parte del cuerpo, que es la iglesia. Y si Cristo entregó todo de sí por su iglesia, ¿cómo no nosotros vamos a entregar algo de nosotros por Cristo? ¿Cierto? Entonces, claro, es difícil recibir ofensas de personas, es difícil recibir ofensas también a veces de hermanos, pero todo lo hago por el amor a Cristo. Entonces, Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor de la creación, Él es el Señor de la revelación, Él es eterno, ese es
Cristo. Allí también decía que Él es el primogénito de entre los muertos, o sea que Él es el Señor de la resurrección. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo fue el primero resucitado, pero sin volver a morir. Recordemos que el Señor Jesucristo ya había resucitado a Lázaro, pero ¿qué pasó con Lázaro? Volvió a morir. El Señor Jesucristo murió, pero resucitó. Y ahora, como leímos antes, está sentado a la diestra del Padre. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Esa es la soberanía divina. Charles Spurgeon, haciendo un comentario de este versículo, dice dos palabras poderosas. Plenitud, la cual es una palabra sustancial, comprensiva y expresiva en sí misma. Y toda, la cual es una gran pequeña palabra que incluye la totalidad. Cuando se combina en la expresión de toda plenitud, tenemos ante nosotros una extrema riqueza de significado. El Padre le dio todo a su Hijo. 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Salvarnos por medio de la predicación del Evangelio, por la predicación de Él mismo. Y la otra parte que vemos entonces en los siguientes versículos es que Él es el Señor de la es el Señor reconciliador, pues Él es nuestro Redentor, el autor de la redención. Versículo 20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es el Señor de la reconciliación. Y Él era el enviado por el Padre. Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo sabía a qué venía, sabía lo que iba a padecer. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo maravilloso de la reconciliación, que nos justificó ante el Padre, que nos reconcilió con Él, y que no solamente tenemos la salvación, sino que también podemos gozar de y sentir esa paz para con Dios. Y todo por medio de el Señor Jesucristo. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y terminando allí, versículos 21 y versículo 22 dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La reconciliación era necesaria para llegar a un Dios santo, a un Dios perfecto, a un Dios justo. Pero para realizar esta reconciliación debía existir un pago por el mal que había hecho yo, por el pecado, por el tuyo y por el mío. Ese es el Señor Jesucristo. Vimos que Jesucristo es el Señor de la revelación, es el Señor de la creación, es el Señor eterno, el Señor de la iglesia, el Señor de la resurrección y de la reconciliación. Ahora vuelvo y te pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Podrías responder que es el Señor de tu vida? ¿Aquel que tiene el control de ella? ¿Aquel que ocupa el primer lugar? ¿Aquel a quien le sirves? ¿Recuerdas la ilustración inicial? La que hacía de la obra de arte. Parecía que tenía un gran valor, pero resultó que no era lo que el poseedor de ella esperaba.
Y bueno, eso era algo material que al final lo que se perdía era lo mismo, algo material. Hay algo que sí tiene relevancia e importancia, prioridad, urgencia en tu vida y es tu alma. ¿En quién o en quién estás dejando esta decisión? Recordemos, y nuevamente lo digo, Dios ofrece vida eterna y esta vida está en su Hijo. Pero si tú ya conoces de este regalo y lo tienes, ¿qué estás haciendo con él? ¿Recibiste la salvación y estás dejando que la obra de Cristo siga transformando tu vida? Hablando de la santificación. ¿Glorificas a Dios con tu vida, en tu andar, en tus relaciones, con tus sentidos, con todo tu ser? ¿Das testimonio de tu Salvador? ¿Lees, estudias la palabra de Dios para conocerle mejor, para obedecerle sus mandatos, escuchar sus advertencias, recibir sus bendiciones, caminar con Él, confiar en Él? Son muchas y malas enseñanzas que podemos sacar y que podemos experimentar cuando tenemos una relación con Él. Vuelvo y repito, el versículo 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y lo más maravilloso también es que, dice el 22, dice que para presentarnos santos. Para presentarnos santos. Qué maravilloso es eso. Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, que cuando estemos andando en el camino, recordemos que el Señor es todo lo que necesitamos y es todo lo que tenemos. Podrán faltar muchas cosas, pero las cosas materiales no importan. Las espirituales, las que ofrece el Dios Todopoderoso, son las que debemos estar más preocupados de buscar. Aquella obra reposa en un depósito. ¿Por qué? ¿Por qué no se exhibe? Porque no tiene ningún valor. Por la gracia de Dios nosotros hemos conocido el regalo que Dios ofrece y está certificado. Está certificado. Jesús murió en la cruz, pero Él resucitó y está a la derecha del Padre. Ese es nuestro certificado. Y Él sigue orando. No nos cansemos, no desfallezcamos de compartir las buenas nuevas del Evangelio, porque aún Pablo, estando en prisión, lo seguía haciendo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos, Señor, tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser valientes, Señor, al exponer el Evangelio, Señor, a anunciarlo. Señor, nos esforzamos a través de la vida en hacer cosas que muy seguramente ni volveremos a ver, ni volveremos a escuchar. Ayúdanos a ver que lo que tú quieres que nosotros hagamos, que hagamos cada uno de nosotros, es compartir esas buenas nuevas para que muchas personas lleguen al conocimiento y la plenitud de tu Hijo, del Señor Jesucristo. Que nosotros sigamos cada día como hijos tuyos, habiendo recibido el regalo de la salvación, caminando firmemente y fielmente, no dejándonos, Señor, enredar por las cosas del mundo y no dejando que los hombres, Señor, a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Padre, necesitamos seguir caminando contigo y depender de ti. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias.